una jornada electoral. Los datos definitivos para la elección los arrojan los conteos distritales y algunas cifras registradas por el PREP pueden variar. Y mira, no es que Cédric Raziel esté encontrando la panacea o el hilo negro, tú nos lo has planteado aquí una y otra vez, Yamel Esquivel también lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo es que pues de pronto salieron más votantes que electores había, ¿no? Y es una práctica muy antigua del PRI. Yo cuando era niño, así fue como conocí el mito de los zombies, que había muertos que votaban. Cuando yo era niño, había muertos que votaban por el PRI. No sé si te acuerdas de eso, ¿no? Hoy en día, pues tenemos fantasmas que votan por el PRI en estas casillas Zapato y sobre todo, lo interesante de esto es que es la única forma en la que podrían entrarle a los catorrazos. Es la única forma en la que ese hombre bebé podría dar resultados a esta conjunción de fuerzas con tal de sacar a la cuarta transformación del poder, ¿no? Toño, fíjate, es bien importante lo que dices, pero tiene varias aristas, vamos a analizarlas. Primero, ¿en qué área se dan las casillas Zapato? En las del PAN, ¿recuerdas que en el proceso de la campaña dijimos que el PAN no estaba haciendo campaña, que habían abandonado a Alejandra del Moral Vela y que incluso tenían que llenar con Photoshop las fotos que difundían de los eventos a los que iba Alejandra del Moral y que eran coordinados por el PAN? Nunca llenaron nada, nunca invitaban a nadie, es decir, tenían que rellenar con Photoshop, y luego, pues claro, el PAN seguramente de la mano con Alejandra del Moral y con Alito, ya sabía que iba a haber urnas de todo para el PRI. ¿Recuerdas? Yo les decía, lo dijimos como un mes o dos antes de las elecciones. Yo les decía, todavía tengo testimonios de gente que en 2017 trabajó para el IEM y me contaban cómo en casillas en las que no había representantes de Morena en esa época, no había, llegaban empleados del IEM, se llevaban las casillas normales, las destruían a donde, quién sabe, pero llegaban con urnas llenas, para ya nada más le ponían el sello votado, y después hacían que firmaran los representantes del PRI, porque pues eran los únicos que estaban. Así que así se dio el fraude y así pensaban hacerlo ahora, y ¿a dónde se da? En las zonas que controla Enrique Vargas del Villar. Es decir, ya lo daban por anticipado. La cuestión, y esta es otra cosa que también lo platicamos con meses de anticipación, Toño, es que si Morena se organizaba bien, no le iban a dar oportunidad al PRI, al PAN y al PRD de hacer fraude. ¿Y qué hicieron? Pues salieron a votar. Dicen ellos que no votó 50%. Históricamente en el Estado de México, en elecciones por la gubernatura, no sale más del 55%. Es decir, vota la gente que siempre ha votado. Que siempre, en este caso por Morena, por el PRI, por los que participaron. No hay más. Así que si se organizaba bien, yo decía, no sé cómo van a operar Horacio Duarte, sí, no sé cómo va a operar el equipo de la maestra Delfina Gómez Álvarez, pero ya lo veremos el día de las elecciones. ¿Por qué? Pues porque esto es inédito. Entonces, operaron bien. Detuvieron, mira, yo tengo todavía de estas elecciones pasadas, yo no tengo lo de los zapatos, pero tengo otros testimonios que me mandaron por mensajería privada, como por ejemplo había una casilla en San Mateo Atenco donde una empleada del IEM, del Instituto Electoral del Estado de México, había desaparecido boletas, en ese caso eran 10, y había una señora en esa casilla que finalmente se fue a sentar muy cerca a la casilla y tenía 10 credenciales de elector, pero uno de los representantes del Partido del Trabajo se dio cuenta, llamó a los observadores, de tal forma que la señora no pudo hacer nada y después como de 5 horas tuvo que irse. Es decir, habían preparado el fraude, pero no les alcanzó. Si la gente sale a votar, no les alcanza. Así que sí hubo una operación para el fraude,
para imponer a Alejandra del Moral Vela, no les alcanzó y pues las consecuencias es que no saben. Alejandra del Moral Vela, lo dijimos antes, nunca encontró la brújula de la campaña, nunca supo a dónde pararse, nunca supo qué estaba haciendo, dejó el manejo de su campaña a Eric Sevilla y otro tipo que se llama Alejandro Zuna, que son vivales de la política. Y mira, y finalmente, ¿qué son, Toño? ¿Qué son Claudio X González, Eric Sevilla, Alejandro Zuna, Alejandra del Moral Vela? Negociantes de la política, negociantes, de eso viven, pero viven de los fraudes electorales. No han entendido para qué sirve la política, no han entendido para qué sirve un partido político, sino que lo usan ¿para qué? Para sacar dinero, porque así usaron a la política siempre, y su cabecilla, por lo menos el que está en el que es visible, pues Claudio X González, que les resultó bueno para la lana, pero les resultó muy mal estratega político y eventualmente, y la historia así lo va a juzgar, como el peor estratega político de la historia. Entonces hay que verlo, hay que esperarlo, y bueno, pues ahí los tenemos, los resultados son claros, Toño. El presidente les da una lección, y en el Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, el senador Higinio Martínez y Horacio Duarte le dieron una paseada, pero una paseada. Si quitan todas las casillas zapatos, pues vamos a ver que el PRI estaba para irse directo, como dice el presidente, al basurero de la historia, Toño. Exactamente, estaba anotando para que no se me fuera eso, que le dieron una pasada, ¿no? Una paseada al PRI en esta ocasión y no pudieron hacer algo al respecto porque hubo mucha convocatoria. Durante el día hemos estado documentando eso de cómo es que, en efecto, no es que hubiera abstencionismo. En el Estado de México siempre se vota así y el PAN y el PRI tienen ya sus bases, ¿eh? En todo caso, el abstencionismo le ayudaría a la oposición, no a Morena, ¿no? De ninguna forma. Y también ayer, fíjate que explorábamos de forma muy interesante una de las casillas, la que está ahí en el Centro Cívico de Ciudad Satélite, entre músicos, navegantes, historiadores, a donde fue Claudio X González, y una casilla en la que había quedado, en la que se ve cómo es que el voto se dividió. En efecto, la gente votó mucho por el PAN, como se esperaba, pero hubo más votantes por Morena que por el PRI. Estamos hablando más o menos de unos 300 votos para el PAN, unos 150 para el PRI, si no me equivoco, y unos 160 y tantos para Morena, lo cual ya pues dice muchísimo en estas, al hablar de estas casillas zapatos, si se puede decir eso. Y bueno, querido Paco, a mí, como siempre, me dio mucho gusto poder hacer estos análisis contigo, que puedas tener siempre la voz en cuanto a lo que ocurre, el que podamos desmitificar esos paradigmas como el dedazo, que no solamente se caigan en la mañanera, sino que se caigan aquí también en Sin Censura. Y pues te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, muchas gracias, buen fin de semana, te mando un abrazo. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos el lunes, Toño. Pásala bien el fin de semana. Gracias a todos por allá. Gracias a ti, querido Paco, ya sabes que aquí andamos, nos vemos muy pronto y sí, disfruta el viernes, que ya llegó, ya está aquí. Y bueno,